Muchos seguramente habrán escuchado hablar de Karate Kid y mucho más aún con la llegada de la serie Cobra Kai, una serie que no solamente juega con la nostalgia de los años 80, sino que sabe entremezclar aquella gran época con los días actuales. Se ha estrenado la cuarta temporada de esta serie Cobra Kai y como es costumbre en esta sección, la cual se llama Quiero ver más allá de lo evidente. Quiero ver más allá de lo evidente. Vamos a abordar esta serie desde un punto de vista distinto. Como habrás leído en el título que lleva este video, te preguntarás ¿por qué crees que esta serie debe ser exclusivamente vista por padres y educadores? Pues bien, si te interesa el tema, quédate en este nuevo video. No son los únicos que harán equipo. Son las 11 de la noche, por eso estoy tomando un tecito. Hola familia peregrina, ¿cómo están ustedes? Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. Creo que una de las enseñanzas de esta cuarta temporada es aquella que nos da la oportunidad de reflexionar sobre el trabajo en equipo. Si Johnny y yo trabajamos juntos y ganamos, Cobra Kai tendrá que cerrar. Pero no me estoy refiriendo del trabajo en equipo de los integrantes, de aquellos que componen un grupo, sino sobre todo de aquellos que tienen que liderar tal grupo, que pueden ser padres, educadores, formadores y la mar en coche. Para nadie es una sorpresa que Daniel San y el señor Lawrence no se llevan muy bien, que digamos, y que tienen concepciones diversas, ideas diversas de lo que es el karate. Muchos de nosotros éramos enemigos, pero las rivalidades no deben durar para siempre. El torneo de All Valley será en pocos meses y este año las apuestas están más altas. Sabemos que Cobra Kai usará todos los trucos sucios que existen. Solo hay una forma en que podremos vencerlos. Pateándoles el trasero bien fuerte hasta que se hagan en los pantalones. El problema está que al querer enseñar juntos y al chocar con esas diversas ideas, los perjudicados ciertamente son los alumnos. Y eso muchas veces sucede y es triste ver, por ejemplo, cuando los padres, los educadores, los formadores que tendrían que trabajar en equipo tienen ideas diversas y no se ponen de acuerdo. Al fin y al cabo, los que terminan perdiendo son los integrantes del grupo, en este caso, los alumnos de karate. Si atacan primero, preatacaremos. Nos estamos adelantando. Recuperaremos el valle. Lo recuperaremos con un enfoque mesurado y organizado. Mordemos primero. Es cierto que cuando trabajamos juntos podemos encontrarnos con ideas diversas, con personas que piensan diferente a nosotros, diversas concepciones de lo que es la familia, la iglesia, la educación de los hijos, la formación, pero ese no es el problema. Para mí, Daniel LaRusso, el maestro, el sensei LaRusso, representa la tradición. ¿Por qué? Porque él continuamente está buscando proteger el legado del señor Miyagi. Continuamente está recordando las enseñanzas del señor Miyagi. Y cuando se encuentra con Lawrence, que trae una idea diferente, se siente amenazado, siente de que pueden atacar esa tradición. Como he dicho, el maestro Lawrence para mí representa lo nuevo. Él no tiene una tradición atrás. Su dojo fue creado en la tercera temporada. No tiene la voz del señor Miyagi que le está enseñando lo que debe o no debe hacer. Es más, digamos, artesanal. Es más su idea que se formó de karate lo que él está promoviendo. Lo llevaremos al siguiente nivel. Las águilas no responden, bajan y toman lo que quieren. Primero deben aprender a volar. Vamos, nos demandarán aquí. ¿Demandarme por qué? ¡No! Aprieta el estómago.
Al mismo tiempo, en esta cuarta temporada se habla sobre lograr el equilibrio, el dichoso equilibrio. El equilibrio es crucial. Quien no puede estar de pie, no puede luchar. ¿Cómo encontrar entonces el equilibrio frente a dos posturas distintas, frente a diversas formas de pensar, frente a diversas concepciones de educación, de iglesia, de deporte, de lo que sea? Suele pasar muchas veces en nuestras comunidades que tenemos distintas formas de pensar o de ver la misión, por ejemplo, cómo encarar una misión, cómo acercarnos a ciertos grupos, cómo llevar a cabo la catequesis. Y uno piensa de una forma, otro piensa de la otra, el párroco piensa así, el otro piensa así, y no nos ponemos de acuerdo. Estos dos senseis fracasan porque ninguno quiere dar brazo a torcer. Porque ellos están muy cerrados y creen que cada uno, su convicción, la idea que ellos tienen del karate es la única y verdadera. Todos creen que su modo es el único. Tú, papá, Cobra Kai. Sobre todo creo que en esta cuarta temporada el que está cerrado es Daniel LaRusso, que se siente continuamente amenazado, quien se empecina por mantener el legado, las enseñanzas del señor Miyagi, el karate del señor que le enseñó el señor Miyagi, la tradición, sin darse cuenta que aquello nuevo que el sensei Lawrence trae puede enriquecer la tradición y no destruirla. Y viceversa, porque también el maestro Lawrence se siente amenazado por las enseñanzas de Daniel LaRusso. Es decir, la tradición y lo nuevo se pueden complementar. Como hemos dicho anteriormente, ciertamente quienes sufren esta falta de diálogo entre dos, este ponerse de acuerdo, esta comprensión de estas dos líneas, digámoslo así, de formación, podríamos decir, son los alumnos. Por eso digo que esta serie y sobre todo esta temporada tendrían que verlas los padres y los educadores, los formadores, porque ayuda verdaderamente a reflexionar sobre este tema, cómo trabajan en equipo, cómo trabajar en equipo para el bien de los jóvenes, por ejemplo, en este caso, ¿no? O del grupo. Es decir, porque es feo ver, no es muy divertido ver cómo los hijos, los formandos, los alumnos sufren por esa incapacidad que aquellos que tendrían que liderar no tienen, esa incapacidad de poder trabajar juntos, más allá de que pensemos diferente. Nuestros enemigos trabajan juntos. Están combinando estilos para ganarnos. ¡Vamos, LaRusso, vamos! Para poder lograr ese equilibrio entre estas dos escuelas de karate, para poder lograr entonces ese consenso, tanto Daniel como Johnny, deberían centrarse en los puntos comunes y no en aquello que los diferencia. Todo por un bien mayor. Es decir, buscar los puntos comunes, aquello que nos une, en un mismo ideal. Porque al fin y al cabo, el ideal de ellos es el karate, poder enseñar karate. Entonces, ¿cuáles son los puntos comunes que nos llevan a vivir ese ideal? Eso lo podemos trasladar también nosotros a nuestra vida cotidiana, en la familia, en la parroquia, en la escuela, en la formación. Si queremos dialogar, debemos comenzar por los puntos comunes y no por aquellos que nos diferencian. A veces como iglesia nos aferramos a esas tradiciones y no dejamos entrar lo nuevo. Y no me digas que nunca has escuchado esta bendita frase que dice: siempre se hizo así. No, siempre se hizo así. No vengas con cosas revolucionarias, siempre se hizo así. Tenemos miedo muchas veces a lo nuevo
Y a veces es necesario arriesgarnos, salir de nuestra zona de confort, de aquello que ya sabemos y afrontar nuevos caminos, más allá si nos sale bien o nos sale mal, porque es preferible, como dijo el Papa, una iglesia que sale, se machuca, ¿no? Se ensucia, camina, que una iglesia encerrada y pulida, limpia, transparente y brillosa. Claro, brillosa porque no hace nada. Los zapatos se gastan cuando se camina. Cuando vos lo ves en la vidriera brillan todos, pero las cosas se gastan al usar, al caminar, a ponerse en acción, ¿no? En una palabra, no esperemos que nos golpeen. A veces tenemos que golpear primero. Bienvenidos al 51º torneo anual de karate sub-18 All Valley. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Escríbeme en la cajita de comentarios qué te pareció esta reflexión y si has visto la serie, bueno, también qué te parece la serie si la habías visto de esta manera. Ciertamente, suscríbete al canal del Peregrino Gris para que te lleguen nuevos videos. Dale like al video si te gustó y si te gustó mucho más y crees que puede servir a otros, compartilo con todos tus amigos y también, ¿por qué no?, con tus enemigos. Gracias entonces por compartir el video, gracias entonces por los likes que le has dado a lo largo de la visión. Como verás, ya estoy en mi lugar, digamos, en un nuevo lugar y desde aquí vamos a comenzar a hacer nuevos videos. Así que estate muy atento al canal. Seguime ciertamente en las redes sociales que son Facebook y Instagram. Muy bien, yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y pórtate bien, porque sé que puedes. Chau, chau.